en la voluntad del Señor, vamos a estar hablando de un tema que a muchos no nos gusta hablar del tema, porque ha sido un tema que se ha dado como una confrontación entre aquellos que están en un camino bueno y otros que están en un camino malo. Sin embargo, en nuestra condición de humanos, todos somos pecadores y por esa razón estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces el único camino que tenemos para esa reconciliación es venir a Dios a través de la persona de Cristo. Alguien me decía una vez, donde esté el hombre, estará el pecado, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Ahora, en Cristo tenemos una herramienta, tenemos un camino, tenemos una opción para irnos despegando de esa vida de pecado. Y en esta mañana el mensaje se titula Definiendo el pecado a la luz de la Biblia. En el día de hoy solo vamos a estar viendo este tema a la luz del Antiguo Testamento. Si el Señor lo permite, el próximo domingo lo estaremos viendo a la luz del Nuevo Testamento. Uno de los motivos es porque en la antigüedad el tema del pecado era pagado con un precio muy alto. Le costaba hasta la vida al ser humano cuando transgredía la ley de Dios. Pero ya en el Nuevo Testamento, en este camino de la gracia, tenemos una opción diferente. Tenemos a un Dios perdonador que a través de Cristo Jesús nos da la bendición, no solamente de perdonar nuestros pecados, sino también de reconciliarnos con Dios a través de Cristo Jesús. Dice el versículo base en esta mañana, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Para muchos de nosotros no es difícil entender que si vamos conduciendo en la calle y cruzamos un semáforo en rojo, o podemos provocar un accidente o podemos tener una multa, o podemos ser detenidos por un policía porque hemos infringido la ley, hemos violado la ley. Y así, en esta mañana, hermanos, comenzamos nosotros entonces definiendo también qué es el pecado, a qué llamamos pecado. Es una palabra que a veces no nos gusta escuchar, pero como todo en la vida, tenemos que darle el peso y el valor que esta palabra significa en la vida de nosotros, los seres humanos. Dice nuestro diccionario de la lengua de la Real Academia de España que pecado es la transgresión consciente de un precepto religioso. Es la transgresión consciente de un concepto o precepto religioso. Así que el pecado tiene un origen en la fe en la cual el hombre cree. En otras creencias diferentes a las nuestras también existe este concepto, aunque no con el mismo nombre. Transgredir o violar significa cometer una falta. También otra definición dice, cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. Cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. En otras palabras podemos decir que el pecado es acciones o una acción que los seres humanos cometemos rebelándonos contra Dios, dejando de cumplir el propósito divino para nuestras vidas y que ceden ante el poder del mal. El pecado es algo que nos aleja de Dios de manera natural, seamos creyentes o no seamos creyentes. Cuando nosotros como creyentes estamos viviendo una vida en pecado, eso nos aleja de Dios. Igualmente cuando usted no ha creído y está viviendo una vida de pecado, eso también lo hace estar lejos de Dios. Por eso es tan importante entender el peso y el valor que tiene el pecado en la vida del ser humano.
El pecado es una rebelión contra Dios. Cuando yo no voy de acuerdo a lo que Dios establece, yo estoy rebelándome contra Dios. Muchas veces nosotros, quizás en nuestra mente limitada, hacemos un concepto, hacemos una estructura de nuestras propias creencias, y a veces dentro de eso muchas veces le faltamos a Dios. Yo diría, y haciendo una interpretación, que muchas veces hasta de manera inconsciente lo hacemos. Y hacemos quizás viendo el ejemplo de Pablo, que Pablo, creyendo que hacía lo bueno, perseguía a los cristianos, los azotaba y hasta participaba en la muerte de algunos. Y él pensaba que hacía lo correcto, hasta que tuvo ese encuentro personal con Dios. Pues bien, en el Antiguo Testamento encontramos a un hombre como Job, que en el capítulo 13, versículo 23, dijo: ¿cuántas son mis iniquidades y pecados? Hazme conocer mi rebelión y mi pecado. Job, ese hombre extraordinario de la Biblia que nosotros conocemos, en un momento de su vida llegó a expresar estas palabras: ¿cuántas son mis iniquidades y pecados? ¿Cuáles son? ¿Cuántas son? Hazme conocer mi rebelión y mi pecado. Déjame saber qué mal estoy haciendo yo en mi vida que no te agrada. ¿Qué cosas incorrectas estoy haciendo que desde el punto de vista mío creo que son correctas, pero que desde el punto de vista tuyo como Dios son incorrectas y como tal entonces no te agradan? Yo creo, hermanos y amigos, que en esta mañana nosotros como individuos tenemos que preguntarle al Señor y decirle cuántas son nuestras iniquidades y nuestros pecados, para que el Señor nos ayude a conocerlas y no vivamos más en rebelión con Él. Un salmo muy conocido por nosotros, el Salmo 25, en su versículo 7 dice: no te acuerdes de los pecadores, no te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Una actitud, digamos, aclamando hacia la misericordia de Dios. Una vez que yo he conocido cuáles han sido las formas en la que yo he transgredido la ley de Dios, la palabra de Dios, entonces yo debería decirle al Señor: mira, no te acuerdes de lo que yo he cometido, de la falta que yo he hecho contra ti. Más bien, acuérdate de mí conforme a tu misericordia, conforme a lo que tú has guardado para aquellos que han reconocido que realmente han vivido una vida alejados de ti. Cuando uno habla de pecado, casi siempre se resalta el aspecto literal de lo que significa. Pero el solo hecho de nosotros mantenernos alejados de la presencia de Dios ya nos está diciendo que estamos viviendo una vida de pecado. Vivir a la lejanía, cuando Dios ha provisto en Cristo el camino para venir a Él, ya significa entonces que lo estamos echando a Él y a Jesucristo, que es el camino hacia Dios. El pecado, hermanos, en el Antiguo Testamento tenía un precio muy alto, como decía al principio. Era muy difícil para la gente cuando transgredía las leyes de Dios. En esta mañana yo quiero que veamos tres ejemplos, o por lo menos dos, de esta parte en el Antiguo Testamento. Josué capítulo 7, versículo 20, y yo quiero que me acompañen a esa porción de la palabra de Dios. En el capítulo 7 de Josué, en el versículo 20. Josué capítulo 7, versículo 20. Vamos a leer este versículo y luego vamos a tener una breve
breves palabras sobre el contexto del pasaje. Dice el 7:20, y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Muchos de nosotros probablemente conocemos la historia de Acán. Dios manda a exterminar a un pueblo y Acán se queda con parte de ese botín. Y por esa causa, la gracia de Dios se aleja del pueblo. Hay muchos ejercicios que la iglesia de Dios hace a veces, que cuando las cosas no van bien, usan la siguiente expresión: ¿quién será el Jonás que va en este barco? Todos sabemos la historia de Jonás, ¿verdad? Jonás allí en el barco, que se negó a ir a Nínive y se fue a Tarsis, se montó en ese barco y por esa desobediencia de Jonás, la gente peligraba, la gente que iba en ese barco peligraba. Y decidieron lanzar a Jonás del barco porque la gente valora salvar su vida. Aquí vemos a un hombre como Acán que desobedeció la palabra de Dios, y entonces eso trajo como consecuencia que la gracia de Dios se alejara del pueblo. Y cuando Dios habló con Josué y le dio las instrucciones precisas, entonces descubrieron dónde era que estaba el pecado, y allí entonces Acán tuvo que confesarlo delante de Josué. Y fíjense o noten la expresión en el versículo 20 que dice en la parte final: y así he hecho. Acán confesó el pecado delante de Josué, ya cuando se vio confrontado, pero eso no lo libró del juicio que le vino más tarde. Él, su familia y todo lo que él tenía fue arrasado porque él desobedeció la voluntad de Dios. Lo que pretendemos, hermanos, en esta mañana hacer es un ejercicio del beneficio de lo que significa obedecer a Dios y alejarnos del pecado. Por eso definir el pecado bíblicamente, a la luz de la Biblia, nos puede dar a nosotros un entendimiento mayor de lo que es. Porque nosotros como seres humanos a veces nos envolvemos en nuestros propios criterios y nuestros propios conceptos. Pero también así pasó en el tema de Balaán y el asno. Números capítulo 22, versículo 34. Podemos ir allí y ver esas palabras de Balaán hablando sobre esa experiencia que él tuvo, que mientras él iba en el camino, ese asno tuvo la capacidad de ver el ángel de Jehová, pero Balaán no lo veía. Cuando golpeó al animal, el animal habló: ¿por qué me golpeas? Y él no tuvo la capacidad de ver lo que el animal estaba viendo. En el 22:34, este hombre dice de la manera siguiente, 22:34, este hombre dice de la manera siguiente: Números, yo creo que la cita está incorrecta, hermanos. ¿Alguien recuerda el pasaje? No. Pues bien, lo voy a leer. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú ponías delante de mí, ¿a quién? Al ángel de Jehová. Este hombre no pudo ver, no tuvo la capacidad de ver al ángel de Jehová
enfrente de él, y él reconoció su pecado. Asimismo también le pasó, ¿saben a quién? A Saúl. Cuando Saúl fue reconocido como rey, Saúl, en su, digamos, éxtasis, él fue a pelear y a luchar como se le había encomendado. Pero Saúl fue desechado por Dios por su pecado. Dice 1 Samuel capítulo 15, vamos a leer aquí en 1 Samuel capítulo 15, cuando Saúl desobedeció y fue desechado por Jehová. Ustedes conocen la historia de que el pueblo estaba pidiendo un rey. El pueblo quería un hombre que se pareciera a los reyes de las naciones vecinas. Vamos a leer a partir del versículo 16. 1 Samuel capítulo 15. Dice: entonces dijo Samuel a Saúl. Estamos leyendo 1 Samuel 15, versículo 16. Déjame aclararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabe. Esa fue la encomienda que Dios le dio a Saúl, siendo él encomendado como rey. Entonces, en el transcurso de la batalla, lo que hace Saúl es que recoge un grupo de animales y lo lleva a un lugar. Y Samuel, preocupado por lo que Saúl ha hecho, dice, versículo 20: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de las ovejas y las vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová Dios en Gilgal. Hermanos, Dios no necesita de nosotros absolutamente nada más que nuestra obediencia. Mire lo que hizo el pueblo. El pueblo tomó de lo que Dios había mandado destruir para entonces hacerle ofrenda y sacrificio a Dios. Probablemente de una manera inconsciente el pueblo lo hizo. Probablemente de una manera que el pueblo no conocía el alcance de Dios. Y aquí, hablando la palabra de Dios, dice, versículo 22 del capítulo 15 de 1 Samuel: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Para Dios lo más importante es que nosotros obedezcamos a la palabra de Él. Para Dios lo más importante es que nosotros entendamos cuál es el propósito de Él y el beneficio que significa eso para la vida de nosotros. Como decía anteriormente, los seres humanos tenemos un gran problema, que nosotros hacemos una arquitectura, hacemos, digamos, un marco referencial
de ideas y criterios basados en la Biblia y lo mezclamos con las nuestras. Cuando Dios dice marchemos, marchemos. Cuando Dios dice detengámonos, detengámonos. Cuando Dios dice hagan esto, hagan esto. Pero, como decía también, a veces lo hacemos hasta por ignorancia. Y esto el pueblo lo hizo. ¿Cuál fue entonces, continuando con este versículo, las palabras? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer y prestar atención es lo que dice el Señor. La clave ahora es el versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ese fue el pago de Saúl. A veces uno analiza la historia de este hombre solo en el conflicto que él tuvo con David y aquella participación del profeta cuando fue a la casa del padre de David, de Isaí, y Dios le dio al profeta: no te fijes en el muchacho, no te fijes en su apariencia, porque el hombre ve la apariencia, pero yo veo lo que hay dentro del hombre. Por eso es que en el pueblo de Dios, quien usted menos se imagina, o quien nosotros menos nos imaginamos, probablemente para Dios es tomado en gran estima, cuando nosotros le tomamos en una estima menor. Y eso, hermano, nosotros tenemos que tenerlo con mucho cuidado. Para mí estas historias como la de Saúl, la misma historia de Josué con Acán, la de Balaán, en ese tema cuando no tuvo la capacidad de ver el ángel de Jehová para que se detuviera. Para mí son temas reflexivos en cuanto a la obediencia hacia Dios. Y fíjense que en esta parte de este versículo 22 dice: ciertamente el obedecer, obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer, hermanos, y prestar atención a las cosas de Dios. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Miren, una reflexión para nosotros como iglesia también. Porque Saúl, según la palabra de Dios, consintió en lo que el pueblo le pidió. Pero lo que el pueblo le pidió a Saúl iba en contra de lo que Dios había establecido. Y Saúl tuvo entonces que confesar lo malo que había hecho. Entonces Saúl, voy a repetir el versículo, dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, hablando con el profeta, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Dos cosas que se pueden valorar al leer este versículo. Él reconoce el pecado y también pide perdón. Son actos, hermanos, que nosotros tenemos que llevarlo muy en cuenta en nuestras vidas. En el momento que uno le falta a Dios, tenemos que tener la capacidad y el valor también de decir: he pecado y me arrepiento de lo que he hecho. Y Saúl también pide, como dice la Escritura, perdón por ese pecado. Porque es algo natural. Nadie quiere ir en contra de la voluntad de Dios. Todo lo que estamos aquí esta mañana, de alguna manera,
hemos conocido a Dios. Hemos visto su reflejo en algo, en el cambio de una persona, en la vida de una persona, en el accionar de una persona. ¿Significa que somos perfectos? No. Probablemente vamos a morir y vamos a morir con muchas imperfecciones. Pero la actitud de venir a Dios, la actitud de acercarnos a Él, la actitud de pedir perdón, de reconocer y de que Él nos perdone, debe ser una actitud que esté en la vida de cada hombre y cada mujer que se propone buscar a Dios en espíritu y en verdad. Eso, hermanos, a nosotros tiene que quedarnos bien claro. ¿Por qué? Porque seguimos hablando y reiterando que este mundo va en una dirección muy extraña, demasiado extraña. Y todo lo que usted ve alrededor nos está haciendo alejar cada día más de las cosas de Dios. Ya hoy en día el que quiere hacer lo correcto, lo que es, digamos, justo delante de Dios, se ve como alguien extraño. El que se decide vivir una vida en orden, apartado de lo malo, en comunión con Dios, se ve como alguien extraño, anormal. Cuando eso, incluso en este país, debería ser la esencia. Porque cuando uno ve esta ciudad y otras ciudades, por ejemplo, de esta zona, de este estado, uno ve los pueblos llenos de iglesia, llenos de iglesia. Pero lamentablemente, esas iglesias están vacías de personas. Porque la gente se ha ido al mundo y le ha dado la espalda a Dios. Algo inexplicable. Lo cierto es en esta mañana, hermanos, que nosotros debemos de aprender de estas palabras que hemos hablado, de esta palabra que dice la Biblia. Primero tenemos que saber lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Y está establecido en su palabra. Éxodo 20, del versículo 1 al 20, narra todo lo que comenzó a describir Dios como pecado. Y una parte importante de ese pasaje de Éxodo capítulo 20 y ese versículo 20 que dice, en el 20 dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Luego que Dios da esos mandamientos, entonces Moisés le da las razones al pueblo. Es para que vayamos delante de Dios, para que sepamos lo que Él le agrada y no le agrada. Y sobre todo, como termina este versículo 20, de Éxodo 20, para que no pequéis. Ahora, ¿significa esto que nosotros no le vamos a fallar a Dios? Claro que le vamos a fallar. De una manera u otra lo vamos a hacer. Pero ya con el conocimiento que tenemos de la palabra, sabemos cómo reparar ese daño. Confesando nuestros pecados a Él, pidiéndole perdón y tratando de no volver a cometer de nuevo ese pecado. Así que, hermanos, en esta mañana que el Señor nos ayude a nosotros a entender esta cosmovisión del Antiguo Testamento sobre el pecado. Le costó mucho a Balaán, le costó mucho a Acán y le costó mucho a Saúl el haber transgredido la ley de Dios. Que el Señor nos ayude a nosotros a entender también que tenemos la capacidad de acercarnos a Él y pedir perdón, que tenemos la capacidad de buscar en su palabra las cosas que a Él no le agradan y que tenemos la capacidad también de en espíritu y en verdad buscarle de todo corazón. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Amante Dios y Padre nuestro que estás en los cielos,
gracias en esta mañana, Señor, por permitirnos compartir esto, Señor, sobre el pecado y verlo, Padre, no como un tema acusatorio, sino de algo que nosotros, como hijos tuyos, como creyentes, tenemos que prevenir y cuidar, Señor, de no caer en eso que no te agrada. Gracias por tu palabra, mi Dios, porque así como tú das las instrucciones, también nos permite ver cómo enmendar, Señor, aquello malo que hemos cometido. Gracias por mi Dios, por Jesucristo, por su palabra. Gracias, mi Dios, por el sacrificio único y suficiente en la cruz del Calvario para redención de pecados, para vida eterna y para que nosotros, Señor, hoy estuviéramos delante de ti con libertad, expresándonos, Señor, en este culto que te agrada y te honra, porque así, Señor, tú lo has establecido en tu palabra. Gracias, mi Dios, por cada uno de los que estamos aquí presentes. Gracias por cada familia, Señor, por las visitas en esta mañana. Permite, Señor, que estas palabras sean palabras de aliento, palabras de esperanza, palabras, Señor, que lleguen al corazón y al alma para reflexionar más sobre las cosas que te agradan y las que no te agradan, Señor. Gracias por tu iglesia en este lugar. Gracias, mi Dios, por un año más que tú nos has dado, Señor. Permite, Padre, que nuestro ánimo, que nuestro espíritu se mantenga, Señor, como hasta ahora, predicando tu palabra en unidad y estando unánime, Señor, en todas las cosas. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros, ahora que vamos a nuestros hogares, con tu paz, con tu bendición y con tu cuidado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado y Señor nuestro. Amén.